Buenas noches, hermanos. Señor le bendiga. Vamos a aprovechar la posición y vamos a orar. Eterno Dios, creador de los cielos y de la tierra, tú eres grande, Señor, en poder, en prodigios, en maravillas. No hay Dios fuera de ti. Mira, Padre, que ahora venimos, Señor, con nuestras limitaciones y nos postramos delante de ti, Señor. Te suplicamos que tú, ahora que tenemos tu palabra, Señor, nos ayude por tu Espíritu a entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, y ayuda, Padre, a que nuestras vidas sean transformadas, Señor, y se vayan conformando a la estatura de Jesucristo. Así que mis labios, Señor, hablen lo que tú quieres, Señor, y los corazones nuestros también estén atentos, Señor, a tu verdad. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, busquen en sus Biblias Romanos capítulo 1. La última vez que tuvimos la oportunidad estuvimos viendo el capítulo 1 de Romanos, el versículo 16 y 17, y hoy vamos a ver a partir del verso 18 hasta el 25. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. Si todos los tienen, dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, esta mañana el pastor nos hablaba de alguna manera de juicio, y esta noche yo le voy a hablar de ira, o sea que de algún modo el Señor tiene para su iglesia lo que Él ya quiere extraernos. Así que no nos entristezcamos en este tiempo de Navidad, que donde hablamos de natividad, que donde hablamos o se relaciona con el tiempo del nacimiento de Jesucristo, una buena noticia. Hablemos de juicio, hablemos de ira, pero realmente es una buena noticia hablar de juicio, hablar de ira, porque cuando hablamos de juicio, hablamos de ira, de alguna manera eso nos trae a la luz del Evangelio y nos ayuda a apreciar lo glorioso, lo valioso y lo precioso que es el Evangelio para el hombre. La última vez que hablábamos, veíamos que Pablo dice que él no se avergonzaba de ese mensaje del Evangelio, porque mediante ese Evangelio la justicia de Dios ha alcanzado al hombre. Dice que el hombre ha sido justificado por ese Evangelio. Dios se ha revelado por el Evangelio. Así que no solamente el hombre ha sido justificado, si ustedes ven el verso 16, dice que también ese Evangelio salva al hombre de la ira. Es salvado de la ira. Así que cuando estudiemos el pasaje, este pasaje de Romanos, a partir del versículo 18, y por lo menos durante 3 capítulos, Pablo está hablando de juicio, está hablando de pecado, está hablando de maldad, de injusticia, pero pudiéramos nosotros quizás estudiar el pasaje a la luz de que el Evangelio es para los impíos, que es para los que no tienen a Dios como su Salvador. Así que si estudiamos el pasaje a la luz de que el Evangelio es para el impío, entonces quedaríamos nosotros excluidos de la enseñanza de esta noche. Y si vemos el versículo 15 del capítulo 1, Pablo aparentemente no tenía esto en mente cuando le escribe la carta a los romanos. Dice el versículo 15:
Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La iglesia de Roma era obviamente una de creyentes, y Pablo dice, yo voy a ustedes a anunciar el Evangelio. Y Pablo queda aquí establecido que el creyente, la iglesia, necesita el Evangelio. Y podemos ver, si vemos el capítulo 5, el verso 8, Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados, seremos salvos de su ira. Así que necesitamos el Evangelio, nosotros que hemos sido justificados, porque un día vendrá la ira de Dios y necesitamos ser salvos de la ira venidera de Dios. Entonces, la intención del pasaje no es mostrar la pureza del creyente. O sea, cuando leamos el pasaje, no es mostrar la pureza y lo puro que somos como creyentes, sino más bien la maldad del impío, mostrar el pecado arraigado en la naturaleza humana. Como nosotros, al igual que todo el mundo, en nuestra naturaleza humana tenemos arraigado el pecado, tenemos arraigado la maldad, exceptuando, somos igual que ellos, exceptuando la gracia de Dios en nosotros. Si ustedes ven la conexión del verso 18, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y si ven el versículo 18, dice el por qué. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que el hombre necesita el Evangelio porque la ira de Dios se está revelando. Y fíjense que esa palabra que dice revela, porque la ira de Dios se revela, está en el mismo tiempo que cuando habla en el versículo 17, dice que la justicia de Dios se revela. El Evangelio lo necesitamos constantemente. Dios está revelando su justicia a través del Evangelio, porque la ira de Dios de alguna manera constantemente se está derramando sobre este mundo. Por eso necesitamos de la justicia del Evangelio. Siempre, cada día, cada minuto, cada hora, necesitamos de esa justicia. Hay una ira que es la que se refiere el capítulo 2 del verso 4 y 5, que es la ira en el día de la ira de Dios, del justo juicio de Dios, que esa ira ha de manifestarse en el futuro. Pero aquí, cuando Pablo está hablando en el verso 18, porque la ira de Dios se revela, está hablando de que Dios está en este momento derramando, manifestando su ira sobre los hombres. Ahora, ¿por qué Dios está manifestando, se está revelando la ira de Dios? Miren el mismo verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que hay algo que el hombre está deteniendo, que Dios, y dice al final del verso 18, que la verdad se está deteniendo. Y cuando habla de detener, está hablando de suprimir, está hablando de detener, retener y suprimir una verdad. Y esa verdad se está suprimiendo con impiedad, y la palabra impiedad es maldad. O sea que Dios está revelando su ira, está irado porque los hombres están deteniendo con su maldad una verdad. Hay una verdad que se está deteniendo, que todos los hombres están deteniendo con su injusticia. Versículo 19, ¿cuál es esta verdad? Versículo 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y si ustedes notan, aquí dice el por qué Dios se está revelando su ira. La verdad que se está deteniendo, si ustedes la ven aquí, es algo que el hombre realmente conoce. Porque si ustedes ven el verso 19 conmigo, y si tienen su Biblia en la mano, dice, porque lo que de Dios se conoce, o sea, que la verdad que se está reconociendo es una verdad evidente a todos los hombres. Es una verdad que todos los hombres la conocen. Y la conocen, como dice al final del verso 19, porque Dios se ha ocupado de manifestársela y revelársela. Y luego dice, versículo 20, porque las cosas invisibles, aquellas cosas que no vemos de Dios, aquellas cosas que nosotros no las podemos percibir físicamente viendo a Dios actuar,
Dice el verso 20 que Dios, esas cosas invisibles a través de la creación la hace visible. Su poder, dice, y su deidad, Dios la está haciendo visible a través de la creación. De algún modo, la creación tiene un lenguaje que es evidente a todos los hombres. Y Dios se ocupa de darle ese conocimiento, de manifestarle ese conocimiento a todos los hombres a través de la misma cosa que Él ha hecho. Y si ven el versículo 20 al final dice, de modo que no tienen excusa. Todo hombre, Dios se ha ocupado personalmente de revelarle el conocimiento concreto de Él, de que Él existe, de que Él es Dios, de que Él es todopoderoso. Y Dios mismo ha usado su conocimiento y ha usado la misma creación que Él hizo para que hable de Él. Y todo hombre de alguna manera en su corazón conoce de ese poder de Dios y de su deidad. Así que la verdad que se está deteniendo no es una verdad acerca del conocimiento de Dios. Todos los hombres de algún modo conocen del poder de Dios y de su deidad. Todas las cosas hechas proveen un conocimiento objetivo de lo que es Dios, de quién es Dios, el único Dios infinitamente. Y esa verdad no puede ser suprimida, porque está diciendo el verso 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. La verdad acerca de Dios, el hombre la conoce. Así que no es esa verdad que está hablando Pablo en el verso 18 que se está reteniendo con la injusticia. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y el salmista está diciendo, dice, los cielos, los días, las noches, dice, están hablando de Dios. Y no es audible la voz, porque él dice, no es oída su voz. Dice, no es audible esa voz, pero de algún modo es evidente esa voz. Dice, porque desde un extremo del mundo son sus palabras. La creación, como lo dice Dios en Romanos 1, 19 y 20, y como lo dice el salmista, cuentan realmente de la existencia de Dios. Y todo hombre queda cautivo ante esta verdad de que Dios existe, de su poder, porque Él hizo todo lo que existe, y de su deidad. Así que tienen un conocimiento de Dios, aunque no una relación con Dios. Todos los hombres tienen un conocimiento de Dios, no una relación con Dios. Es como que digamos, bueno, nosotros conocemos el fuego. Usted quizá nunca se ha quemado, pero conoce el fuego. No ha experimentado el fuego, pero conoce el fuego. Así de igual modo, todos los hombres conocen de Dios, aunque no tienen una relación personal con Dios. Entonces, hay una verdad que se está deteniendo, que se está reteniendo, que se está suprimiendo, que no es la verdad de la existencia de Dios. Todo hombre conoce. Versículo 21. Y aquí está la clave de la verdad que se detiene y se suprime. Pues habiendo conocido a Dios, pues Dios, habiéndolo revelado en el versículo 19, en el versículo 20, Dios se lo ha revelado, Él mismo se ha ocupado de revelar ese conocimiento a través de la misma creación. Dice, y los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí vemos la verdad que está siendo suprimida y está siendo detenida, retenida por los hombres. ¿Cuál verdad? El hecho de que el hombre debe tener una respuesta evidente ante la majestad de ese Dios grandioso. Y esa respuesta que tiene que tener el hombre es la que vemos en el verso 21. No le glorifican como a Dios ni le dan gracias. Así que los hombres están deteniendo la verdad. ¿Cuál verdad? Que tienen que dar gloria a Dios, tienen que ser agradecidos con Dios porque Dios de algún modo, ellos han sido objeto del beneficio de Dios, de la bondad de Dios,
y deben mostrar la gloria de Dios con sus vidas. Y el hombre está deteniendo esa verdad. Y dice que por eso la ira de Dios está se está revelando contra los hombres. Porque el hombre no da gloria a Dios en su vida. El hombre no da gracia a Dios en su vida. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 139. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y el salmista dice, yo te alabo porque son inmensamente increíbles, formidables, maravillosas las obras que tú has hecho, Dios. Dice, son maravillosísimas. Dice, y mi alma lo sabe muy bien. Así que Dios se ha ocupado que el alma de cada hombre sepa muy bien de su existencia, de su conocimiento. Era lo que decía el salmista. Mi alma sabe muy bien, oh Dios, tú eres maravilloso, eres grandioso, eres formidable. Y si nosotros nos ponemos a analizar ante la creación, de cómo Dios sostiene el universo, una bola, la tierra, si vamos a algo más pequeño, y la tierra, cómo de alguna manera Dios ha inventado algo que se llama la fuerza de la gravedad, de modo que en esa bola redonda, los que están aquí debajo, aquí arriba, en los lados, hay una atracción que lo mantiene girando en esa bola. Son cosas incomprensibles y el salmista dice, yo te alabo. Y quizá él no tenía el conocimiento que tenemos nosotros, sobre todo porque la ciencia ha aumentado. Y en aquellos años, miles de años, el salmista decía, formidable, maravillosa son tus obras. Ahora tenemos mucho más conocimiento del universo. El hombre ha logrado ir mucho más allá de este universo visible que tenemos. Y sin embargo, cada vez menos el hombre da gloria a Dios, cada vez menos el hombre se maravilla de Dios. Pero Dios se ha ocupado de revelarle su grandeza, su poder y su deidad a los hombres. Y los hombres no le dan gloria ni le dan gracia. Así que el propósito de la creación, donde estamos tú y yo incluidos, es que de algún modo a toda la creación le dé gloria a Dios. Y que tú y yo vivamos infinitamente agradecidos delante de Dios y vivamos mostrando la gloria de ese Dios en el cual ha tenido la bondad y la misericordia con nosotros. Colosenses 1:16, fíjense lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjense, el hombre tiene que dar gracia a Dios y debe glorificar a Dios. Dice que Dios todo lo que hizo, lo creó Él mismo. Y todo lo que Él creó, Él lo sostiene. Y además de eso, Él lo creó para Él. Él lo creó para Él, para que le diera gloria a Él, para que trajera gloria a su nombre. Para eso Dios creó todo el universo, todo el universo. Todo el universo de alguna manera, así como hay una fuerza de gravedad que nos empuja hacia el centro de la tierra, todo el universo empuja hacia la persona de Dios. Apocalipsis 5:11. Si lo pueden buscar rápidamente conmigo. Fíjense que nosotros deberíamos, y quizás por eso Pablo y las Escrituras están tan preocupados de que el hombre realmente mire a Dios, porque realmente el oficio eterno del hombre será dar gloria a Dios. Miren Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y Juan tiene una visión del futuro. Y dice que esa visión del futuro, dice Juan, que todo lo que había en la tierra y había en los cielos daba gloria y gritaba: digno es el Cordero de recibir el poder, la gloria y la honra. Noten que ese será el oficio eterno de nosotros, de los hombres, de aquellos que hayan sido redimidos. Y si ustedes ven, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, un pasaje que el pastor citaba esta mañana, dice que cuando venga aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todo lo que creyeron. Dice que el Señor va a ser glorificado en su santo y va a ser admirado, dice, por todo aquello que creyeron. Noten que la ocupación eterna de los hombres va a ser vivir eternamente agradecido delante de Dios y vivir eternamente mostrando la gloria de Dios. Ese es el oficio del hombre eterno, de todo aquello que sean redimidos, que sean salvos por la justicia de Dios. Así que la verdad que está siendo detenida es que Dios es poderoso, es el único digno de toda gloria. Dios es eterno y su bondad se ha manifestado con nosotros y nosotros tenemos que dar gracias. Así que nosotros, al no dar la gloria a Dios y no dar gracias a Dios, estamos deteniendo la verdad, esa verdad. Ahora bien, si ustedes ven el verso 1, no solamente el hombre detiene la verdad no dando gloria a Dios y no dando gracias, sino que dice el verso 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No solamente suprimen la verdad con injusticia, con la maldad, no dando gloria y gracia, sino que al final sustituyen, cambian la verdad. Fíjense lo que hacen los hombres y dónde llega la maldad del hombre. Y dice en la parte B del versículo 21 que se envanecieron, y esa palabra significa en el original hacerse el loco, vacío, idólatra. Noten que el hombre tiene un conocimiento de Dios porque Dios mismo se lo ha dado y la creación se lo ha manifestado. Entonces ellos no quieren dar gloria a Dios ni dar gracia a Dios y se hacen los locos y comienzan a razonar en sus mentes. Y noten lo terrible de eso. Dice, su necio corazón es entenebrecido, profesando ser sabios se hacen necios. Y es como una estupidez o una necedad, insensatez en escala. Tú rechazas a Dios, entonces eres más necio. Está en oscuridad, te vuelve más oscuro, más tiniebla. Y dice que esa manifestación de Dios es detenida porque no quieren dar gracia ni gloria, pero al final ellos cambian, el hombre cambia y trastoca la verdad. ¿Y por qué la sustituyen? El versículo 22 nos dice, el versículo 23 nos dice, cambian la gloria de Dios incorruptible, ese Dios excelso, 3 veces santo, glorioso, todopoderoso. Dice que cambian de ese Dios perfecto, cambian esa gloria por la imagen de un hombre corruptible. Y de alguna manera lo que hace el hombre es que crea su propio Dios. Porque dice ahí, cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. O sea, ellos se crean un Dios, el hombre se crea un Dios para él mismo. Y la motivación claramente está porque el hombre lo que quiere es atribuirse la gloria a él mismo y no quiere depender de Dios. Porque ellos al final lo que hacen, dice que el hombre lo que hace es que
hace su propio Dios. Noten que era lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. En Isaías capítulo 44, versículo 14, Dios está hablando al pueblo de Israel sobre la insensatez de su idolatría. Y fíjense lo que dice Isaías 44, 14. Corta cedro, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Plantan pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Y dice el versículo 17, y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Note que el gran pecado del hombre es no querer depender de Dios. Por eso es que veíamos que el mismo pueblo de Israel, en su momento de insensatez, que van tras la idolatría, lo que hacen es que ellos mismos, la misma creación que Dios le ha provisto, dice ahí, cedros, ciprés, encina, toda aquella naturaleza que Dios le ha provisto a ellos. Y dice que siembran pino y al final Dios mismo le provee la lluvia para que esos pinos crezcan. Dice que ellos toman esos árboles o esa parte de la naturaleza, dice, prenden el horno, queman con ellos, cuecen sus panes y al final con eso también se hacen su propio ídolo. Y no solamente se hace su propio ídolo, dicen que se arrodillan delante de él y lo adoran. Y luego le claman diciendo, líbrame. Noten que el gran pecado es que el hombre no quiere depender de Dios, ni quiere darle la gloria a Dios, sino que quiere atribuirse la gloria él mismo que le pertenece a Dios. Y el hombre no quiere depender de Dios, sino depender de sí mismo. Eso es lo terrible. Lo terrible no solamente que la verdad te está teniendo detenida, sino que los hombres se hacen sus propios dioses. Y lo grande es que luego se lo creen, lo adoran, le claman, se arrodillan. No vamos a entrar en detalle de cuál es el Dios de cada quien, cuál es el Dios que cada quien ha construido, ha erigido en su vida, al cual clama, del cual depende. No vamos a entrar en detalle, pero cada quien tiene su Dios. Cada uno de nosotros tiene su propio Dios. Y al final lo que estamos haciendo es robándole la gloria al único que merece toda gloria y toda honra. Y en vez de mostrar la gloria de Dios, mostramos nuestros logros, arrogancia, orgullo. No quieren vivir en dependencia de Dios, no quieren dar gracias a Dios, fabrican sus propios ídolos, delante de los cuales se humillan, se apoyan, adoran y le dan gloria. Cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Romanos 1:25. Si ustedes ven el verso 25, apoya lo que estamos hablando. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, sustituyeron la verdad de Dios por la mentira, por la propia mentira que ellos inventaron. O sea, el hombre inventa su propia mentira y cambia la verdad de Dios. Y dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, el hombre no toma en cuenta a Dios. Por eso se hace su propio Dios, al cual adora, al cual depende. La autosuficiencia y el ensimismamiento es lo que reina hoy día en el mundo. Nadie quiere depender de un Dios al cual no ve. Sin embargo, Dios se ha ocupado de revelar al corazón de cada hombre que realmente Él es Dios, que Él existe, que Él es poderoso. Y por eso es lo que vemos, lo que dice al principio del verso 18. Dice, la ira de Dios se revela. Por ese motivo, porque los hombres han suprimido con injusticia, no han querido dar gloria y gracia a Dios,
y se han hecho sus propios ídolos, envaneciéndose en su razonamiento, dice que por eso se está revelando la ira de Dios. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Miren el verso 24, y esto realmente es terrorífico. Verso 24. Dice, por lo cual, o sea, como los hombres no han querido tener en cuenta a Dios, no le han glorificado como a Dios, ni le han dado gracia, y han suprimido esa verdad. Dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y noten que Dios lo que hace es que lo entrega más a la idolatría. O sea, si tú quieres ser un idólatra, Dios te deja en tu idolatría. Por eso que dice que Dios lo entrega a la inmundicia. Y miren lo que dice el verso 26. Y por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contranatural. Y los hombres, llegándose a los hombres. Y noten que lo que hace, y miren, es terrible, porque miren de dónde viene la homosexualidad, el lesbianismo, toda esa depravación horrible. Dice que Dios deja al hombre que lo niega, que no le honra en su pecado. Dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Injusticia, fornicación, avaricia, contienda, engaño, murmuración, soberbia, altivez, desobediencia a los padres, deslealtad. Y mírense, fíjense cómo el 24, el 26 y el 28, lo que Dios hace es que entrega al hombre a sus pasiones, a que se sumerja en sus deseos y pensamientos carnales. Así que él, a la luz de esos versos, a partir del verso 4, noten que el pecado, la causa es que han rechazado a Dios y no dan gloria a Dios. Y la consecuencia de eso es que Dios lo entrega. Por lo cual, dice, Dios lo entrega a sus deseos, a sus pasiones desordenadas, para que hagan cosas que no convienen. Y a veces nosotros quizás podemos ver esto muy lejos de nosotros, porque cuando habla ahí de homosexualidad, lesbianismo, habla de idolatría, de hacerse un ídolo de madera, pero si ustedes notan, está hablando inclusive hasta de desobediencia a los padres, está hablando de altivez, soberbia, avaricia, fornicación. Todas esas cosas pueden ser muestra de la ira de Dios en el hombre. Dios lo deja. Es una consecuencia de que Dios realmente está airado con el hombre. Así que Dios ha puesto muchos recursos en nuestras manos, todas aquellas cosas, recursos económicos, las emociones, los deseos, las relaciones con las demás personas, con nuestros padres. Y la finalidad es que nosotros le demos gracias a Dios por todas esas cosas. Y que a través de todas esas cosas, de la relación con los padres, de la relación con las demás personas, a través del dinero, aún del mismo acto sexual, es que nosotros traigamos gloria a Dios y mostremos la gloria de Dios. Pero pudieran, si lo usamos injustamente y dejamos que nuestro pecado tome cuerpo en la maldad y distorsionen ese regalo que Dios nos da, esos beneficios que Dios nos da, pueden ser armas destructivas por los cuales recibimos la retribución de nuestro extravío, que es lo que dice al final del verso 27. Esa misma cosa que puede ser para la gloria de Dios, podemos usarla en perjuicio para nuestra destrucción. Y Dios dice que nos deja sumergido en ese extravío, y es la retribución que Él tiene.
Así que muchas veces pensamos que o el hombre piensa que cuando está en pecado está burlándose de Dios. Sin embargo, lo que él está sumergido en su propio pecado, y es la consecuencia que Dios, es el mismo juicio de Dios sobre él, su pecado. Para concluir, la debilidad humana, si nosotros la vemos a la luz de este pasaje, es aterrante cómo la ira de Dios viene por la gran debilidad humana que hay en el hombre. Por eso es que el hombre necesita de la justicia de Dios. El hombre debe clamar al evangelio que revela la justicia de Dios. El hombre necesita de ese glorioso, de ese precioso, de ese valioso evangelio. Y hoy más que nunca, si vemos cómo va el mundo necesita del evangelio. El mundo necesita de la justicia del evangelio. Porque el mundo no solamente está arrollantemente acabando con todo allá afuera, sino que también penetra a las iglesias y avasalla en las iglesias. Así que todos necesitamos el evangelio de la justicia de Dios. Y quizás hacemos una última pregunta. ¿Está la ira de Dios sobre los creyentes? Vayan a Romanos 8.1 y con eso terminamos. Romanos 8.1. ¿Está la ira de Dios sobre el creyente? Dice Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si no hay condenación es porque Dios no ha justificado. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo glorioso del Evangelio y de aquel que ha sido alcanzado por la justicia de Dios es que dice que esa justicia de Dios le libra del poder del pecado, de la ley del pecado. Y ahora el creyente, como dice el versículo 2, le sirve a Dios a través de la ley del Espíritu de Cristo. Ahora tenemos el Espíritu Santo por el cual nosotros podemos servir a la justicia y no servir a la injusticia a través de la ley de pecado de nuestros miembros. Así que ahora, como decía el hermano Pepe esta mañana en la escuela dominical, hay un poder en nosotros que Dios por su Espíritu ha transformado nuestra naturaleza, ha modificado nuestra naturaleza y nosotros ahora podemos servir a una nueva ley de justicia según Cristo. Así que el anhelo de mi corazón es que todos nosotros sirvamos por el Espíritu a la justicia de Dios y no sirvamos a la injusticia a través del pecado, y que no detengamos la verdad de Dios, que es que tú y yo debemos vivir infinitamente agradecidos de Dios, y tú y yo debemos mostrar la gloria de Dios a través de nuestras vidas, si realmente somos creyentes. Oremos. Gracias, Señor, porque la justicia que tú revelas, el Evangelio, Señor, nos ha librado de la ley del pecado, Señor, y ahora nosotros podemos, Padre, vivir una vida que realmente te agrade, Señor, y que nosotros podamos, Padre, mostrar en nuestras vidas lo que realmente tú eres, Señor, tu gloria, y que nosotros podamos mostrar eso a aquellos que están en el mundo, Señor, a aquellos que no te conocen, y que por medio de nuestros testimonios, Señor, y nuestra gratitud, ellos puedan venir también a los pies de Cristo, Señor, y tener vida. En nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.